Bienvenidos de nuevo. Ya estamos en nuestro sexto video y hemos hecho un repaso a través de las barreras que tiene el cuerpo para prevenir que sea atacado por factores internos y externos que producen daño a nivel celular y tisular. Ya identificamos cuáles son las células que producen o que favorecen respuestas, y dentro de esas células que favorecen respuestas ya encontramos que la comunicación de ellas se da a través de sustancias llamadas citoquinas. Y es acá donde Verin Pharma quiere apoyarnos enseñándonos por qué estas citoquinas o estas interleuquinas de las cuales estamos escuchando tanto hoy en día con la cuarentena, con la pandemia del COVID, juegan un papel primordial en la homeostasis de nuestro cuerpo. No necesariamente, y lo sabemos desde la homeopatía, un efecto de inflamación es un efecto dañino para nuestro cuerpo. El tema es saber modular esos efectos inflamatorios y que el cuerpo tenga las herramientas para que pueda detener esos procesos en el momento en que ya no se necesiten. Así que empezamos un video en donde vamos a ver uno a uno cómo estas interleuquinas se estimulan unas a las otras en pro de lograr la misma respuesta, que es inflamación. Tenemos entonces que estas citoquinas se clasifican a su vez en interleuquinas, interferones, factores de necrosis tumoral, factores estimulantes de colonias, factores estimulantes de crecimiento y las mismas quimiosinas. Dentro de estos vamos a ver que las interleuquinas juegan un papel importantísimo y les voy a juntar un cuadro que es muy práctico porque ahí podemos ver cuáles son las que generan más inflamación y cuáles son las que de una u otra forma frenan esos procesos de inflamación. Recordemos entonces que interleuquina, inter en medio de, inter del latín que significa en medio, leucos del griego que significa blanco. Son citoquinas, estas citoquinas son secretadas por los mismos leucocitos y la idea es que van a actuar en otro leucocito, por eso se llaman interleuquinas. Aunque hay otro tipo de células que también pueden utilizar interleuquinas, se dice que hasta el momento se han identificado 35, pero podrían ser más. Encontramos también el factor de necrosis tumoral y digamos que este factor de necrosis tumoral está producido ya por macrófagos, está producido también por células T y por mastocitos. Ellos se adhieren a la membrana celular y producen una respuesta inmune que va a llevar a la inflamación. Son los responsables de procesos de apoptosis en la mayoría de las células. Este cuadrito es un cuadro bien interesante que cuando uno lo ve la primera vez como que se asusta porque es demasiada información, pero miren que si ustedes lo empiezan a ver pedacito por pedacito que tenemos. Acá en la parte izquierda de la membrana, que son estas rayitas verdes con rojo, vamos a ver las células que se van a encargar de defensas. Entonces tenemos los linfocitos, los monocitos, los neutrófilos y acá tenemos esta membrana que de una u otra forma va a ser, digamos, interrumpida por el patógeno. Una vez pasa este patógeno, acá vamos a encontrar otros tipos de respuesta a nivel de los tejidos, en donde lo que más va a predominar es la interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, y estos a su vez van a estimular el sistema nervioso central, cuya respuesta principal va a ser la fiebre. Esto también produce inflamación a nivel del tejido, que a su vez va a producir aumento de la producción de cortisol, y este cortisol también va a estimular el hepatocito para que produzca nuevamente proteínas de fase aguda. Dense cuenta que esto es un ciclo. Si nos vamos por otro lado de la gráfica, vamos a encontrar que las mismas plaquetas, ya habíamos visto, son productoras también de citoquinas, y vamos a encontrar el factor de crecimiento transformante beta. Todos estos van a estimular el estroma y vamos a ver cómo producen a su vez nuevamente interleuquina 6, estimulan los macrófagos, vamos a ver que se empieza ya a producir interferón alfa, interferón gamma, y todo esto va a estimular a unas células que ya vimos que son las natural killer. De esta forma, nuevamente el hepatocito va a terminar produciendo proteínas de fase aguda. Tenemos por el otro lado producción directa de interleuquina 8, interleuquina 1 como un freno a estos procesos y estímulo del complemento.
Tenemos entonces que, como habíamos visto, las interleuquinas pueden tener una señalización autocrina y en este caso un ejemplo que es muy común es el linfocito T, tiene receptores para la interleuquina 2. Una vez esta interleuquina 2 se fija a la membrana del linfocito T, estimula a la interleuquina 4 para que también se fije a este linfocito T y a su vez esta interleuquina 4 estimula el crecimiento del linfocito B y este linfocito B va a producir mayor proliferación y activación de células de tipo T. Entonces vemos cómo es una función entre ellas mismas se están estimulando y una vez empieza esta cascada de respuesta inmune, vaya a haber participación tanto de fagocitos como de células mononucleares que van a empezar a liberar el primer grupo de interleuquinas, que son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral y el factor transformante, el factor de crecimiento transformante beta. Cuando hay una infección, estas son las primeras células que empiezan a liberarse y van a llegar a reconocer cuál es el antígeno, qué fue lo que entró al cuerpo. Entonces, una vez tenemos estas tres interleuquinas liberadas, ellas van a estimular la liberación de otras células y dentro de esas, el siguiente paso en esa cascada va a ser la producción de interleuquina 8 y la producción de MCP, que es por las siglas en inglés, que es Membrane Control Protein, una proteína que también va a secretarse a través de las células estromales, que va a producir otras moléculas que por sus siglas en inglés son la ELAM e ICAM, que puede ser ELAM por endotelio, y entonces es Endothelial Leukocyte Adhesion Molecule, o sea, molécula de adherencia endotelial, y la I de intracelular, entonces moléculas de adherencia o de adhesión intracelular. Esto quiere decir que ellas mismas se van comunicando y van facilitando que las células se vayan uniendo a la una a la otra como medio de reconocimiento. Entonces ya tenemos un segundo paso en la cascada y de aquí partimos a un tercer paso, y es que cuando ya tenemos estas sustancias activadas va a haber una acumulación de neutrófilos, de macrófagos, de células natural killer, que a su vez van a pasar al tercer escalón de la cascada de la inflamación, donde vamos a tener factor interleuquinas 12, interleuquina 10, interleuquina 15, interleuquina 18 y interferones. Entonces ya tenemos interferón alfa, interferón gamma, que a su vez nuevamente estimulan la producción de linfocitos y estos linfocitos B y linfocitos T. ¿Para qué? Para buscar que ese antígeno sea identificado, que todas estas células produzcan, ataquen esa membrana de ese antígeno y de esta forma pues causar una inflamación y una respuesta del mismo cuerpo. Simultáneamente, como vimos en la gráfica, el hepatocito está produciendo otro tipo de sustancias y esto ya se va a dar mediado por el sistema nervioso central y por la presencia de cortisol. ¿Qué tenemos ahí? Interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, ya tenemos la unión de estas tres sustancias que van a hacer que el hígado aumente la producción de proteínas de fase aguda. ¿Cuál es el resultado? La fiebre. Por eso es que nosotros vemos que cuando hay una infección, cuando hay un proceso inflamatorio severo, lo primero que vamos a conseguir o lo primero que deberíamos tener como una respuesta natural es la fiebre.